Bienvenidos para los que nos siguen por YouTube. La idea de esta semana es continuar con la parte de consultoría administrativa. La semana pasada estuvimos hablando sobre algo de las generalidades de la consultoría administrativa, en donde hablábamos que la consultoría tenía elementos técnicos y elementos humanos. Para ir despabilando ese conocimiento, chicos, ¿alguien que me quisiera decir cuál era la consultoría técnica y cuál era la consultoría humana? Sí. A ver, Aníbal, ¿te acuerdas qué es consultoría técnica? O más bien, vamos desde el inicio. ¿Te acuerdas qué es consultoría en general? Pues era como similar a la asesoría, pero ya uno, este, ya unos con el conocimiento del tema, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la asesoría? Para ponernos en contexto, ya nada más y ya a partir de Pues ahí cuando trabajamos. no tienes conocimiento de pleno de, de algún tema, ¿no? ¿Y qué requieres? O sea, por ejemplo, yo voy contigo y te digo, necesito que me hagas una consulta. Por ejemplo, que tú eres bueno en trámites gubernamentales y voy contigo, ¿sí? ¿En qué momento podría definirse ese momento como una consultoría? Ujú. Bueno, ok, ahí nos agarramos. ¿Alguien que le quiera ayudar a Aníbal? Vi, Carlos, que tenía la intención ahí de ayudarle un poquito. Por ejemplo, vamos partiendo de así. Yo soy un dueño de alguna empresa y ustedes son consultores administrativos, ¿ok? ¿En qué momento podría diferenciarse la asesoría de la consultoría en cuanto yo voy con ustedes? En que usted quiere ver qué zonas de crecimiento puede tener en el mercado, bueno, dentro de la empresa, ver si el Ujú. personal está capacitado para el puesto. Puede ser bastantes cosas, pero recuerden, y vamos a hacer un efecto de recordatorio. Recuerden, la asesoría es, yo voy porque tú tienes algo que yo no tengo, un conocimiento que yo no tengo. Ahí se vuelve asesoría, ¿sí? Consultoría se volvería en donde, sí es cierto, yo voy porque tú sabes algo que yo no sé, pero además llevamos un proceso de conocimiento, por así decirlo, en donde pues, tú que sabes algo que yo no sé, me vas a estar llevando de la mano para obtener un mejor resultado en lo que no sé. ¿Sí? Entonces, la consultoría dice, ¿sabes qué? Tú eres buenísimo en ver sistemas de gestión. Yo no, o a lo mejor a mí me hace falta algo, tal vez sí, pero necesito otra visión, ¿no? Y entonces tú, consultor, va a decir, ok, perfecto, te voy a hacer un diagnóstico, te voy a llevar de la mano, de tal suerte de que tú termines con una mejor habilidad de la que me llegaste antes de conmigo. Entonces, la diferencia es un poquito también el grado de involucramiento. ¿Sí? ¿Qué tanto te involucras y qué no? Ok. Ahora vamos con Profe, las... Ajá, dime, Carlos. ah, nada más también hablábamos sobre ese tema ahorita que lo mencionó, Ujú. que por ejemplo como consultor no tenemos la facultad de tomar decisiones, ¿no? De ciertos cambios que se puedan hacer en la empresa. Correcto, correcto. O sea, al ser consultores, y esta es una crítica, de hecho, que voy a hablar ahorita tantito en la primera parte de la sesión, no somos hacedores. O sea, muchas personas dicen, oye, pues tú te contraté para algo, tú vas a desarrollarme absolutamente todo.
Y oye, hay que ver el grado de involucramiento y también estuvimos hablando del grado de independencia, ¿no? La independencia financiera, la independencia emocional, la independencia hasta un poquito ahí de administrativa que tengamos, ¿no? Y estuvimos hablando, comparándonos con los consultores internos de los consultores externos, ¿no? Para eso, ¿sí? ¿Cuándo era peligroso que un consultor interno tuviera un grado de involucramiento, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de esa parte. Muy bien. Aprovechando eso, ¿alguna otra ventaja que ustedes, bueno, más bien, veamos ahora las ventajas. ¿Ven alguna ventaja de tener consultoría interna versus la externa? ¿Se acuerdan que platicamos un poquito de eso? Podría ser, profe, que la consultoría interna se enfoca o puede estar un poquito más empapada sobre la problemática que exista dentro de la compañía, ¿no? Probablemente sabe directamente dónde combatir el problema como ventaja. Sí. Y como ventaja también, exacto, que conoce la organización. Y se acuerdan que decíamos, por ejemplo, si en una organización yo tengo el consultor es Eduardo, se lleva súper bien con Yasmín, pero se lleva súper mal con Alfredo, ¿qué va a pasar? Pues por miedo de que perjudiquen a Yasmín, le va a achacar culpas a Alfredo de lo que no es, como la auditoría misma, ¿no? El favoritismo. Los favoritismos o alguna situación, o a lo mejor Eduardo, por el miedo de ser despedido, va a decir, todo está bien, jefe, todo está excelente, jefe, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento puede ser perjudicial eso en una consultoría? Por eso hablábamos de conservar de alguna manera, a pesar de que sea interno, las independencias, ¿sí? Buscar que sea un ente prácticamente un poquito separado del resto y que no sea directamente la organización. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿cómo se van sintiendo? Buenos días. Todo bien. ¿Todo Buenos bien? días. Ya. Todo bien, todo bien. No sé si a ustedes les he dado el consejo, pero yo siempre a muchos de los grupos les doy un consejo. Vasito con agua. Despiértense con su vasito con agua, en su peor Con defecto, café. Café. Ok. Muy bien. Hidrátense. Muy bien. Entonces, estuvimos hablando de estas características, también estuvimos hablando de características técnicas y humanas, donde hablábamos que las consultorías pueden ser técnicas y humanas por el hecho de que cuando tú tienes una consultoría técnica, tú le estás dando un conocimiento a la persona, una habilidad o algo, y cuando es humana le estás transmitiendo algún valor o estás transmitiendo algún incentivo para que la empresa por sí mismo vaya detonando. Muy bien, esta semana nos vamos a centrar, y perdón, ya pasé las diapositivas de la segunda semana, pero para de una vez ir agarrando tracción. Esta semana nos vamos a enfocar sobre la relación de la consultoría, sobre la consultor como agente de cambio, dentro de la consultor como agente del cambio, por la actividad que vi en la actividad 1 de la semana de hoy, vamos a hablar un poquito de responsabilidad social corporativa, que es un tema que en lo particular veo con mucho, o sea, que más bien que muchas empresas actualmente están queriendo adoptar esto, ¿sí? Luego vamos a tocar un poquitito de cultura organizacional para terminar con liderazgo y toma de decisiones. En realidad se manejan con dos actividades, pero yo lo veo como un gran tema, liderazgo y toma de decisiones. Muy bien. Tratamos de la parte de la relación de la consultoría, ¿sí? Cuando hablamos de una relación de consultoría, vemos dos elementos, ¿no? Una persona y otra persona. ¿Quiénes son esas dos personas? Cuéntenme en una relación de una consultoría. El consultor y la empresa. ¿El cliente? Exacto. Dos voces, pero sí, efectivamente. El cliente y el consultor. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de relación de consultoría, estamos hablando del elemento vinculante que es el consultor y el consultante. ¿Sí? En este caso, el cliente. Muy bien. Para que exista una relación, dice, debe haber un deseo compartido. En este caso, por ejemplo, imaginémonos
Claudia es el consultor de Daniela. En este caso, Daniela tiene deseos de que su empresa o de que lo que ella necesite mejore y de alguna manera Claudia tendría un interés en ayudarle a Daniela. Solamente si existen una relación, un ganar-ganar de ambas partes, podrá funcionar una relación de consultoría. ¿Sí? Entonces, partimos de que ambos quieren algo, de que ambos desean algo, uno tal vez dinero, otro tal vez prestigio, otro tal vez y no estoy hablando que solamente se ha hablado del consultor, sino también del consultante, a lo mejor dinero, prestigio o presencia, ¿sí? Y el otro sí, seguramente algo similar. Al final del camino, los consultores son consultados gracias a sus éxitos previos, ¿no? Entonces, habrá consultores que se dediquen a un cierto grado de empresas que otros no. Hace tiempo platicando sobre esta materia con otros chicos, me hablaban, ¿sabes qué? Hay empresarios que de alguna manera, más bien, hay consultores que pueden rechazar trabajos. Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿En qué momento, por ejemplo, un consultor puede rechazar un trabajo? En el momento en donde él no vea que a lo mejor pueda incidir profundamente en sus cambios. Por ejemplo, puede ser una muy buena oferta de lana, pero si sientes que eres de muy poco experto en el tema, que los resultados pueden ser tan malos que te quemes, pues es a lo mejor que dices, ¿sabes qué? Yo no soy el indicado, ve con otra persona, ¿no? O puede pasar que a lo mejor, ¿sabes qué? Algo no le ves al cliente como que te agrade mucho, incluso puede ser hasta la cuestión económica, o a lo mejor en cuestión de principios, etcétera, etcétera. Entonces, para vida de que haya una relación completa de consultoría, ambas partes deben de creer, ¿sí? También puede suceder con el cliente. Tú ves que el consultor anda un poco farolón y que no sientas que vaya a cumplir lo que promete, pues oye, a lo mejor no le entras a toda la relación de consultoría. ¿Vale? Entonces, es bien importante, tú como consultor, si quieres tener una bola de clientes, generar confianza, ¿no? Generar que la otra persona desee con todo trabajar contigo, ¿no? Entonces, es parte de tu chamba, a lo mejor, es generar ese grado de confianza, pero también ser completamente honesto y decir en qué momento entras y en qué momento no. Al final del camino, todo en esta vida, como relación social, parte de una negociación y la parte de la consultoría no es la diferencia. Entonces, al final del camino, somos una negociación. Y esta analogía, y perdón que me desvíe un poquito del tema, quiero que lo adopten como en su vida, ¿no? Muchas veces estamos en donde estamos por nuestra capacidad de negociar. A veces que nuestro intelecto es uno, pero si nuestra capacidad de negociar es otra, el resultado será más la negociación misma. ¿Ok? Entonces, siempre es importante adoptar o empezar a adquirir muchos conocimientos de negociación. Piénsenlo. También en la parte emocional funciona igual, ¿no? Somos nuestra capacidad de negociar. Entonces, como interacción social, vaya. Y al final del camino, pues, si negocias un trato padre, pues vas a poder trabajar y tener mucho ingreso pensándolo como consultor. Sí, dime, Carlos, lo tienes, dime. No, perdón. Te Oh, presioné acá sin muchacho, yo querer. pensé que traías ahí una aportación brutal. Muy bien. Entonces, Maestro, una ¿sí? pregunta. Claro, Por Claudia, sí. ejemplo, para dedicarse realmente a la consultoría, Ujú. ¿tendría uno que hacer aparte, no sé, maestría en eso o algo como para dedicarse totalmente en ser consultor? Muy bien, muy buena pregunta, Claudia. No es como tal no hay como tal una maestría en consultoría de empresas directamente, pero sí hay certificaciones que te pueden ayudar. Sí, por ejemplo, Conocer tiene muchas certificaciones en manejo de consultoría de empresas. ¿Sí? Y entonces estos tipos de títulos te pueden abonar. Al final del camino,
para tú convertirte en un consultor que mucha gente te requiera, vas a requerir empresas consultadas, ¿sí? Vas a requerir esta experiencia previa que te vaya a permitir a dar poder seguir un proceso de consultoría, ¿vaya? O sea, la confianza en un cliente de decir, Claudia es buena porque ya ha atendido tal. La pregunta sería, como cuando también empezamos en nuestro primer empleo, ¿no? Es, ¿cómo le hago para tener las primeras empresas consultadas? Si no tengo empresas consultadas, ¿cómo le voy a hacer para generar esa confianza, no? Sí, entonces, al principio, yo recomiendo lo mejor, si te piensas dedicar a esto, es empezar a adquirir empresas, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues bueno, bien pueden ser por un círculo cercano, o bien pueden ser por recomendaciones, o bien sea que empresas desde tus prácticas, ¿sí? Pero empezar a agarrar empresas consultadas. Y al final del camino, siempre, Claudia, pregúntate, si yo fuera cliente, ¿qué es lo que estuviera buscando, en este caso, de un consultor? ¿Sí? Sí, por ejemplo, y también depende de qué tipo de consultoría, porque estábamos hablando que dentro de la consultoría administrativa hay diferentes gamas de especialidades. Entonces, otra cosa que también les recomendaba a todos es verifica cuál es tu ramo o en qué tipo de temas puede ser más buena para poderte desarrollar y a partir de ahí poder convertirte en un consultor. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Creo que el trabajo de un consultor se da ya una vez que has pasado por ciertas experiencias previas que te permiten diferenciarte del resto y que puedas acolchar a las empresas a llegar al resultado que tú llegaste en algún momento. Y por ejemplo, maestro, un consultor, decir, siendo bueno, me imagino que normalmente ellos cobran por honorarios, ¿no? O sea, Por supuesto que ellos sí. ¿ganan bien? Depende de qué tanto fama y ¿Qué prestigio tan vayas bueno? teniendo. Lógicamente, ajá, pero no sé. Supongamos que o sea, vamos le poniendo algo normal. O sea, Mira, voy a ponerte en contexto, Claudia. Habrá consultores o habrá despachos que te hagan ciertas, porque igual también a veces se disfraza con ciertas acciones, o sea, no directa solo la consultoría, sino aparte de la consultoría te dan ciertos productos. ¿Ok? Porque por el grado de desconfianza que puede generar. Pero imagínate, hay consultorías que podrían, no sé, cobrarte productos de 5,000 pesos mensuales y habrá otras que depende también del grado de complejidad, sean de 50,000 pesos por cliente. O incluso si estamos hablando de que tu consultor, si tu despacho, tu firma es internacional y vas con empresas muy grandes, la cantidad de ceros es grande. ¿Sí? O sea, por ejemplo, sí, hay despachos legales que también implica como consultoría. Ahorita no, me estoy viendo la consultoría administrativa nada más, pero también dentro de la consultoría también hay consultoría legal, consultoría contable, consultoría de sistemas, bla, bla. Hay muchísima, hay mucha gama. De hecho, dentro de la gama de consultoría administrativa puedo decir que estos despachos que te prometen likes y todo, que te ponen tus community managers, es parte de una consultoría administrativa, porque es parte de consultoría en marketing, ¿sí? Que es una rama de la administración. Entonces, a lo que voy es que pueden llegar a cantidades exorbitantes. Depende también de sus resultados. Y como la cosa es que el consultor tiene una limitación, al menos si es por él solo. Si tiene un grupo de trabajo, creo que su limitación puede verse aminorada. Pero, por ejemplo, el consultor tiene la limitación del tiempo. En tu caso, si tú estás sola, por más que quieras, a lo mejor solamente vas a tener un número limitado de clientes porque tienes un número limitado de tiempo que tienes para atender. Entonces, prácticamente sería ir escalando, primero cobrar barato tal vez, empezar a ganar experiencia y entre mejores resultados vas teniendo, vas cobrando más y más caro. Y hay gente cobrando lo que quiere ahí, ¿eh? Okay. O sea, bueno, poner tu número, ¿verdad? Aquí en Colima, un alrededor de 40,000, 50,000 pesos mensuales. O sea, un techo por ahí, a nivel Colima.
Sí, a nivel como Colima paga barato. Sí, Colima paga poco en consultorías y en servicios. En general, en servicios En paga barato. general. Ajá. Pero, por ejemplo, vete a un DF, vete a un Jalisco, un Monterrey y las cosas suben. Ok. Muchas gracias, maestro. Yo sí, gracias. Espero ayudar en eso, Claudia. Pero bueno, entonces, ajá. Cuando escuché voz y no sabía si era participación o no. Pero no, bueno. Entonces, la idea es entrar ahí. Chicos, hay algunos mitos que el consultor tiene que trabajar para que de alguna manera, pues se genere la oferta de valor. Hablábamos la semana pasada de la diferencia entre valor y precio y justamente es algo que tenemos que estar constantemente trabajando. Es decir, ¿cómo le hago para que el cliente adopte un mayor valor hacia mí? ¿Sí? Y los mitos que tienen es los consultores complican lo sencillo. Un mito que se dice muy normalmente, que los empresarios dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo una solución, yo busco una solución así como de 5 minutos y tú me mandas a 17 aristas diferentes y tienes una solución muy complicada. Eso podría, si no adoptamos una postura de acondicionamiento del cliente o digámoslo así, de empezar a dar recomendaciones y dar nuestra justificación del por qué, podría tener esa pequeña complicación de que la gente piense que complicamos lo fácil, ¿sí? Otra cosa que puede ser es que dicen, ¿sabes qué? Para un requerimiento me piden una cantidad de documentos impresionante y entonces tengo que trabajar en generar todos esos documentos y muy probablemente no los requería todos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, me llegó a pasar muchísimo cuando estamos viendo una convocatoria, ¿sí? En donde pues teníamos que pedir unos documentos que para el cliente era incómodo, ¿no? Y entonces para ellos era como, ¿en serio necesitas todos estos documentos? Voy a tener que trabajar mucho para ello, ¿sí? Por ejemplo, la 32D, para ponerlos en contexto, la 32D es que no le debes nada al SAT, ¿sí? Y para ellos era como, uff, complicado para ese momento. Entonces, o la firma electrónica, ¿no? Dices, ay, tengo que confiarte la firma electrónica a ti. Pues bueno, si querías la convocatoria, si querías eso, pues sí. Entonces, había muchas complicaciones. A lo mejor a veces los clientes no pueden entender el por qué tienes un documento y si no lo explicas bien, con justa razón pueden sentirse inconformes o inseguros y romper la relación de consultoría. Entonces, siempre cuida el explicar o tener la razón principal de cualquier documento que pidas. ¿Sí? Hablábamos de... Ajá. ¿Para qué lo solicitaban o para qué lo ocupaban? Lo que es ¿La convocatoria? Ajá, y el otro que comentó El 32D y la fiel. Ok. Ajá. En ese momento, para la convocatoria de ahí, te ocupabas comprobar, primero, que eras una empresa formal y entonces te pedíamos acta constitutiva. Que eras una empresa que tenía, que el que pedía la convocatoria era la persona, el representante legal. Y entonces había datos de identificación del representante legal. Y luego, que era una empresa que estaba bien en sus impuestos. Entonces te pedían ese documento 32D, que significa que no tienes ningún adeudo al SAT. ¿Sí? O la 32D positiva, ¿sí? ¿No? Y pedíamos la firma de la fiel, porque en parte del proceso, al final te decía, oye, tú eres el representante legal que estás haciendo toda esta solicitud. Si es sí, pues tú eres el dueño de la fiel, ¿no? Entonces, fírmale aquí. Entonces, nosotros lo pedíamos porque la convocatoria estaba destinada para que lo llenaran los dueños, pero tú dime, ¿los dueños tienen tiempo para llenar convocatorias? Los dueños tienen tiempo para poder estar metidos a lo mejor unas 6, 7 horas llenando documentos. Normalmente no. Normalmente están muy metidos en su operación. Y entonces pues decía, oye, te estoy ayudando a poder generar algo. Ahí sí le estaba haciendo porque era parte del servicio. Te estamos ayudando en hacer algo, confía en los documentos. ¿El 32 de que la constancia de situación fiscal o es otro? No, constancia de situación fiscal es otra. La constancia de situación fiscal lo que te va a dar es el nombre de la razón social,
a veces quién es el representante legal, la fecha de constitución, que es lo más importante, y también va a venir ahí, va a venir las modificaciones que le has hecho al estatuto. Si eres persona física, cuántas veces has cambiado, qué giros tienes, etcétera. Es lo que te sirve la constancia de situación fiscal. La 32D, Es la en fecha de realidad, cálculo. es como un documento en donde viene una hojita en donde dice, esta persona en la 32 salió positivo o negativo. Si salió negativo, no te va a aparecer lo que debes. Abajito un recuadro de, mira, esta persona debe tal fecha, tal fecha, tal fecha de sus declaraciones. Es como una constancia de no adeudo, en pocas En palabras. pocas palabras, una constancia de no adeudo. Exacto. ¿Sí? Pero, era parte de un ejemplo de decir, ¿sabes qué? Muchas empresas, si no entienden para qué le pides un documento o algo, pues puede sentirse muy, muy incómodo. Por ejemplo, también en una consultoría que estábamos haciendo, ¿sí? Para un chico que quería determinar sus ventas, yo le pedía registros de ventas. O sea, quería aumentar sus ventas y le pedí registros de ventas. Pero el socio decía, ¿sabes qué? Yo no le quiero dar el registro de ventas porque puede saber cuánto vendemos. Sí, lo requiero. Sí, lo requiero para poder saber cómo cómo subirte, ¿no? O sea, digo, ¿sabes qué? Si quieres vender 10,000, quiero saber si estás vendiendo 5,000 y quiero ver qué estás haciendo ahorita, ¿no? Pero entonces la cosa es, si las personas no sienten la confianza de los registros de ventas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se va a manchar la relación de consultoría al final de camino. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Sí. Incluso una vez me pasó con un chavo que me iba a hacer un trámite de un apoyo de gobierno. Ajá. Yo eso no lo manejo, lo tiene el contador. A la hora de que le digo al contador, oye, ocupo la firma, y dice, sí, ¿por qué? Le platiqué y me dice, ¿se la vas a dar? Y yo dije, ah, caray, ¿por qué? ¿Qué pasa o qué? Sí. Ya que le platiqué, me dice, no, pues si quieres dile, yo le pongo la firma donde él la ocupe. Dice, porque al rato no quiero que vaya a hacer algo y tú vas a creer que fui yo, porque es la llave. Yo, ok. Sí. Al último me dijo, no, pues sabes qué, dásela, pero en cuanto acabe el trámite me dices para cambiarla. Ah, bueno. Y fue lo que hicimos. Yo creo que es lo más sano. Otra cosa de lo que llegamos a hacer cuando generaba mucha desconfianza es decir, ¿sabes qué? Adelante, yo te hago el trámite y te aviso cuando está a punto de terminar para que tú vengas a firmar. Y así no tocaste, no me diste la fiel, pero sí la ocupo para terminar el trámite. Entonces, o sí la necesito más bien. Entonces, es una Una manera de pregunta, maestro. contrarrestar. Y está padre, ¿sí? Porque estás hablando de que, pues, la fiel, para que no lo sepan, no le den la fiel a nadie, excepto de que esté haciendo un trámite que sea ultramadamente necesario y después cambien la contraseña. ¿Sí? En materia de impuestos se los recomiendo. Ok, maestro, ¿Sí? una pregunta, por ejemplo, lo de la firma electrónica, eso también nos lo piden para la escuela, que la saquemos. ¿Sí es esa, verdad? Firma electrónica de... Bueno, sí, Del SAT. la del SAT. Ajá. Ok. Vas Sí, a tener que ¿verdad? firmar, no sé por qué te pedirían eso. Lo podemos ver así como separado, pero no tendría sentido. Si tú hicieras, por ejemplo, un contrato con alguien, tal vez sí. Si tú hicieras, por ejemplo, alguna compraventa o algo así, lo quieras firmar, no encuentro el sentido lógico todavía por qué te pedirían una fiel en algún momento. Creo Por- que estoy con que sí era esa. Ahora sí porque que... los egresados no necesariamente tienen que estar dados de altas en el SAT, incluso. Ujú. Maestro, ¿Para pero para la titulación no se ocupa? La titulación no. No ocupas Ah, estar dado de alta en el SAT. ujú, Tal vez porque... necesites dar tu firma para ujú. la titulación, eso sí, el acto académico. Pero ya firma electrónica del SAT no. Sí, perdón, Cintia. A ver. no le iba a comentar que sí, de hecho nos dijeron, bueno, yo estoy entre semana Ujú. y ya nos comentaron que fuéramos sacando la cita en el SAT para la firma electrónica. Ujú. Órale, esa no la debe venir. No entiendo, a lo mejor tiene que ver por algún trámite de lana, pero el punto es que lo vas a firmar directamente tú. No ¿Pero vas a para qué se darles, ocuparía ahí la firma electrónica, maestro? la verdad no sé, pero la verdad no tendría, yo no le encuentro todavía lógica, más bien pregunten por qué requieren una firma electrónica avanzada, La ¿sí? firma electrónica, maestro, ¿para Ajá. qué sirve exactamente?
Al final del camino es tú como empresa o como persona física dado de alta en el SAT, Ujú, das consentimiento a un trámite. Eso es para ujú. eso. O sea, la firma electrónica es como cuando tú firmas en la calle, literal, un documento, un voucher de lo que tú gustes. Pero solamente lo tienes tú y en vez de firmar directamente es un archivito que tú pones ahí y que das tu consentimiento para un trámite. Y normalmente esto está sustentado en el SAT. Pero, por ejemplo, esa firma electrónica, esa te la dan, una vez que tú te registras en Hacienda, que tienes un negocio. No inmediatamente tú la pides. Tú Ujú, pides la firma. O sea, tú puedes registrarte en el SAT y no tener firma, pero también ok. hay otro trámite para tú obtener tu firma y a partir de eso que sea el sello de que tú avalas algún proceso. Entonces, el que lo estén pidiendo en la escuela como que no cuadra mucho, ¿verdad? Más bien yo no lo entiendo. Tal vez me falta involucrarme un poquito más para saber por qué. Ah, ¿Sí? ok. Pero es que quiero explicarte que la firma electrónica sí funciona. Es de lo del SAT directamente. O Ujú. sea, tú dices, ¿sabes qué? Yo, Claudia González, persona física con actividad empresarial, bla, 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 doy consentimiento a este trámite. Por eso les decía que Ok. era peligroso dar tu firma porque es como cuando, imagínate que una persona se llevara tu brazo y estuviera firmando Y tu esta fuera papel. firmando. Exacto, cuando la das Ay, directamente, no cuando tú la firmas. Cuando tú la firmas es como tú firmas tranquilo. Pero imagínate que tú lees el archivo y se quedan con el archivo. Pues puedes firmar lo que sea, ¿no? ujú. ¿Sí? No Por eso el manches. contador, cuando tú le confieres una fiel, estás dando confianza a tu contador de que va a hacer movimientos de tal tipo. Ok. Y que por cierto, tengo una historia, ya me estoy desvariando un poquito, pero creo que ayuda mucho a lo que traen ahí de tema. ¿Sí? También les recomiendo que revisen muy bien los movimientos de sus contadores. No todos los contadores son muy fiables. Ujú. Ok. Maestro, de lo de la firma esa electrónica, ¿cómo se saca? ¿Tiene que ir uno directamente al SAT o lo puedes hacer por internet? De preferencia, Versat. Evítate Ah, ok. broncas. Te lo van a dar en una memoria USB. Bien, tienes que llevar una memoria USB. No, ok. Sí, te van a dar Gracias. archivitos ahí. Ah, ok. Mejor ve al SAT. Gracias. Creo que ya Ajá. hay una modalidad en línea, pero mejor ve al SAT para que no tengas complicación. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Y la cita se saca, me imagino que es así por internet, ¿verdad? Sí, completamente. Ah, ok. Gracias, maestro. Bueno, ok, aprovechando, y me voy rápido en esto, aprovechando, hay dos funciones de consultor. Acabamos de ver una microasesoría en donde vimos una función de experto. Recuerden definición de experto. Persona que ha tenido mucho tiempo, un determinado tema, y eso lo convierte en alguien que puede transmitir información. Al final, ustedes son expertos en muchos temas y son estudiantes en muchos otros. Así funciona, ¿sí? O sea, si yo hablara de cosas de su trabajo, específicamente en lo que le has dedicado 8 horas diarias, seguramente tú tienes la función de experto, ¿sí? Y entonces, pues, lo que quiero decirles es que muchas veces pensamos que no tenemos la facultad de ser consultor en algo, y en realidad es que sí. En realidad, siempre alguien de alguna manera ha tenido suficiente tiempo e interacción con determinado tema para poder decir, sabes que yo sé mucho de esto y hay personas que no le han dedicado ese tiempo, el esfuerzo y el conocimiento que tú ya tienes. Entonces, puedes ser consultor de eso. Vaya, y la idea es, ajá, sí, sí, no, bueno. La idea es que tú como experto, tú ya transitaste cierto camino. ¿Sí? Como tú ya transitaste cierto camino, te puedes recomendar a alguien ir por cierto camino. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? A tal grado de que se vuelve interesante a él por todo el tiempo que le ahorras. ¿Sí? Al final del camino,
incluso pensémoslos a nivel médico y todo, que es como la asesoría más, la más notoria, ¿no? Cuando vamos al médico, tú confías en alguien que estudió al menos 4 años, se desveló y hizo cosas para darte una recomendación que tú necesitas en 5 minutos. Te estás ahorrando 4 años de preparación. Y así con cualquier otro que tú consultes, ¿sí? Con un abogado, con alguien de recursos humanos, con alguien de marketing. Vaya, te estás ahorrando el tiempo de lo que la otra persona se preparó. Al mismo tiempo, tú suministras información. Como experto, tú como consultor experto, la idea es que tú le vayas dando cierta información de interés a la otra persona, ¿sí? Generes nuevos sistemas, porque como tú tienes un conocimiento que él no tiene, él no puede llegar a ver la generación, o no puede vislumbrar en la empresa o en algo, pensando así, consultoría administrativa, la generación del sistema mismo que tú le vas a hacer. Bien. Y también un estudio de viabilidad. Si tú vas a determinar, mira, con mi experiencia, con esto, vemos que la idea que traes tú, que podemos hacer, es viable por esto, esto, otro. Sí, chicos, me queda 1 minuto y me está dando el secundario hacia atrás. Volvemos a conectar, genero un nuevo link.